Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración detallada. Hoy es 10 de marzo de 2026 y para quienes nos sintonizan con esa curiosidad insaciable por entender cómo funciona realmente el mundo detrás de las decisiones médicas, tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Hola, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un caso de estudio increíble. Es que parece sacado de una novela de detectives científicos, pero es completamente real. Se trata del informe de seguridad número 272-2025. Este documento fue emitido muy recientemente, apenas el 28 de enero de este mismo año, por el INVIMA. Exacto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia. Así es. Y al primer vistazo, este tipo de boletines pueden parecer, no sé, simples circulares técnicas. Sí, papeleo administrativo para archivar en un sótano de un hospital. Tal cual. Pero cuando empezamos a leer entre líneas y a desgranar la información, nos damos cuenta de que es una ventana perfecta para observar algo mucho más profundo. Totalmente. Este informe nos muestra en tiempo real cómo funciona la vigilancia global de los medicamentos y sobre todo expone el delicado y a veces muy angustiante equilibrio al que se enfrentan los profesionales de la salud, especialmente cuando intentan salvar vidas utilizando tratamientos fuera de sus indicaciones oficiales. Y por eso el objetivo de hoy no es simplemente leer una alerta médica en voz alta y, bueno, pasar al siguiente tema. Nuestra misión es sumergirnos por completo en esta historia para comprender el inmenso y complejo ecosistema de la farmacovigilancia. Bien, vamos a desglosar esto. El documento del INVIMA se centra en una advertencia de seguridad sobre un medicamento específico llamado dasatinib. Dasatinib. Y el núcleo de todo este informe es un riesgo bastante inesperado que se ha descubierto, específicamente en niños y adolescentes que están recibiendo tratamiento con este fármaco. Lo fascinante aquí es cómo se desencadena toda esta alerta y el efecto dominó que provoca. El dasatinib es un medicamento increíblemente poderoso, diseñado originalmente y aprobado para combatir tipos muy específicos y agresivos de cáncer en la sangre. Sí, leucemias muy particulares. Exacto. Sin embargo, una observación inicial realizada muy lejos de Colombia, de hecho por la Agencia Sanitaria de Canadá, terminó generando una ola normativa que cruzó todo el continente. Es un ejemplo perfecto de que la ciencia médica nunca duerme, ¿verdad? Nunca. La investigación y el monitoreo de un fármaco no terminan el día que sale al mercado. De hecho, continúan durante décadas después de su creación. Claro. Y para comprender por qué este descubrimiento es tan impactante y por qué tiene a las agencias de salud de varios países emitiendo comunicados, primero, tenemos que conocer al protagonista de nuestra historia. El medicamento en sí. Exactamente. La fuente describe al dasatinib como un agente citotóxico utilizado para tratar ciertas variantes de la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoblástica aguda. Ajá. Pero el informe menciona un detalle genético muy particular, y aquí te pido ayuda. Dice que se usa cuando los pacientes presentan el cromosoma Filadelfia positivo. Para quienes no tenemos un título en oncología, ¿qué significa exactamente que un medicamento sea un agente citotóxico y qué es este cromosoma con nombre de ciudad? Bueno, pensemos en la palabra citotóxico de forma literal. Cito se refiere a la célula y tóxico, bueno, a algo venenoso o destructivo. Veneno para células. Básicamente, es una sustancia diseñada para ser tóxica para las células, pero la genialidad de la medicina moderna es intentar que sea tóxica principalmente para las células malignas, esas que se multiplican sin control. Entendido. ¿Y el cromosoma Filadelfia? El cromosoma Filadelfia positivo es un concepto biológico asombroso. Imaginemos que el ADN humano es un manual de instrucciones inmenso. En algunos pacientes con leucemia ocurre, digamos, un error tipográfico en ese manual. Un error de código. Exacto. Dos cromosomas diferentes intercambian partes de su código por accidente. Ese intercambio crea un cromosoma normal, el cromosoma Filadelfia, el cual actúa como un interruptor que se queda atascado en la posición de encendido. O sea que no para de mandar señales. Tal cual. Le ordena a la médula ósea que produzca glóbulos blancos anormales sin parar. Entendido. Es como un error de fábrica en el código genético que desencadena el cáncer. Y el informe señala que el dasatinib entra en escena casi como un héroe de reserva de las grandes ligas. Sí, una segunda línea de defensa muy potente. Porque funciona en líneas celulares de leucemia que son sensibles,
pero su verdadero superpoder parece brillar en aquellas que se han vuelto completamente resistentes a otros tratamientos de primera línea. Como el imatinib, por ejemplo. Exacto, el imatinib. Y el documento usa un lenguaje técnico muy denso para explicar esto. Menciona que el dasatinib supera la resistencia causada por la sobreexpresión de BCR-ABL. Ajá. También menciona mutaciones en el dominio de la quinasa e incluso la activación de las quinasas de la familia SRC, como LIN y HCK. Todo esto es una ciencia ficción compleja. Totalmente, parece otro idioma. Sí, muy técnico. ¿Cómo logra este medicamento vencer a un cáncer que ya ha aprendido a defenderse? Esa es la maravilla de esta molécula. Y podemos traducirlo usando una analogía sencilla. Imaginemos que la célula cancerosa, al volverse resistente, empieza a poner cerraduras cada vez más complejas en sus puertas. Para evitar que los medicamentos entren y la destruyan. Exactamente. Las quinasas, como esa proteína BCR-ABL que menciona el informe, son esencialmente enzimas que actúan como mensajeros químicos. Son los guardias de seguridad que le dicen al cáncer: oye, sigue creciendo. Ok, guardias de seguridad y cerraduras. Sí, y cuando un cáncer muta, cambia la forma de esos mensajeros, haciendo que los primeros medicamentos ya no encajen, como una llave que ya no entra en la cerradura. Lo que hace el dasatinib es actuar como una llave maestra de última generación. Una llave maestra. Me encanta esa imagen. De todos modos. Increíble. Y hay más. Incluso supera algo llamado el gen de resistencia múltiple, el gen MDR, que es básicamente una bomba que el cáncer usa para escupir el medicamento hacia afuera. O sea, el cáncer intenta expulsar el fármaco y el dasatinib simplemente se queda ahí y hace su trabajo. Exactamente. Esa imagen de la llave maestra es clarísima. Y hay un detalle técnico en las fuentes que resulta alucinante en términos de potencia. El informe destaca que el dasatinib logra inhibir a estos guardias de seguridad del cáncer operando a concentraciones, y cito, subnanomolares. Subnanomolares, sí. Para poner esto en perspectiva humana, una concentración subnanomolar significa que el fármaco es efectivo en cantidades microscópicamente minúsculas. Es como si bastara con dejar caer una sola gota de una sustancia en una piscina olímpica para alterar toda la composición del agua. Es una analogía perfecta. Es una potencia química espectacular. Impresionante. Es una potencia formidable. Y eso nos lleva a un punto de equilibrio crucial que el INVIMA subraya repetidamente en su análisis. Es vital establecer este contexto, porque para los pacientes adultos y para las indicaciones médicas que están oficialmente aprobadas, el dasatinib sigue siendo una molécula con un balance tremendamente positivo. El riesgo-beneficio es favorable. Totalmente, el balance entre el beneficio que ofrece y el riesgo que conlleva es adecuado. No estamos hablando en absoluto de un medicamento defectuoso o de un lote dañado. Hay que dejar eso muy claro para la audiencia. Sí. Dentro de su campo de acción, autorizado por las autoridades, es una herramienta médica probada, sumamente estudiada y absolutamente necesaria para combatir la leucemia en adultos. Bien, pues aquí es donde se pone realmente interesante porque toda esta alerta de la que estamos hablando no va dirigida a los pacientes adultos. No, en lo absoluto. El giro en esta historia médica comienza muy al norte de Colombia. El gobierno de Canadá, a través de su agencia reguladora Health Canada, emitió una comunicación de actualización de seguridad. Ajá. Resulta que sus sistemas de monitoreo empezaron a detectar un efecto secundario muy particular y preocupante, un retraso en el crecimiento y en el desarrollo óseo en pacientes pediátricos que estaban tomando este fármaco. Niños que no estaban creciendo al ritmo que debían. Exacto. El informe detalla que revisaron un total de 19 casos. Y la distribución de esos casos es un mapa perfecto de cómo opera la medicina hoy en día. De manera completamente globalizada. Sí, de esos 19 reportes, apenas un solo caso ocurrió dentro de Canadá. Los otros 18 eran internacionales, y 6 de ellos fueron extraídos directamente de publicaciones en la literatura médica global. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a comprender el inmenso y vital valor de las bases de datos de farmacovigilancia a nivel mundial. Claro, porque uno podría pensar que 19 casos es muy poco. Para alguien ajeno a la medicina, 19 casos pueden parecer una gota de agua en el océano,
casi un margen de error estadístico si lo comparamos con los millones de recetas médicas que se emiten cada año. Totalmente. Pero en el mundo del rastreo de la seguridad de los medicamentos, detectar 19 casos de un efecto secundario tan específico en una población infantil es encontrar la aguja en el pajar. Es una señal enorme. Es una señal de alarma clarísima que exige una investigación exhaustiva e inmediata. Health Canada no se limitó a leer los reportes anecdóticos. Fueron más allá y revisaron minuciosamente 6 estudios clínicos diferentes. Es una labor de investigación tremenda. Y el informe menciona que, al hacer esa revisión, los científicos canadienses se encontraron con un reto analítico importante: los factores de confusión. Ah, claro, el ruido en los datos. Porque, desde luego, evaluar el crecimiento de un niño que padece un cáncer severo no es sencillo. La propia leucemia agota los recursos del cuerpo, y los pacientes suelen recibir múltiples terapias simultáneas que también pueden afectar el desarrollo físico. Sí, el cuerpo está bajo un estrés inmenso. A pesar de todo ese ruido estadístico, ¿qué concluyeron exactamente al aislar el efecto del medicamento? Llegaron a una conclusión muy reveladora y cautelosa a la vez. Determinaron que, a pesar de la presencia de esos múltiples factores de confusión biológicos, la asociación causal entre el uso prolongado de dasatinib y este retraso en el crecimiento era definitivamente posible. La palabra clave es posible. Exacto. En ciencia regulatoria, elevar una sospecha al estatus de posible después de revisar estudios clínicos es el equivalente a encender una luz amarilla brillante en todos los tableros de control del mundo. Y esa luz amarilla en Canadá fue la chispa que encendió la mecha regulatoria en el resto del continente. Una vez que Health Canada hizo pública su revisión, la información empezó a viajar rápidamente hacia el sur. Siguiendo los canales oficiales. Sí, el documento del INVIMA traza esta línea de tiempo. Menciona que la alerta fue captada y replicada primero por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá, Quienes emitieron su propia nota de seguridad en diciembre de 2024. Correcto, diciembre de 2024 en Panamá. Y luego, siguiendo esa misma estela de protección, a principios de este año 2026, el INVIMA en Colombia publica su propio informe de seguridad. El objetivo es claro: salvaguardar a una población extremadamente vulnerable frente a un riesgo recién documentado. Proteger a los niños. Pero al revisar las fuentes, salta a la vista un dato normativo que resulta casi contradictorio. A ver. En Colombia, actualmente existen 17 productos comerciales aprobados por el INVIMA que contienen dasatinib para su uso por vía oral. 17 opciones distintas en el mercado. Sí, una oferta amplia. Y sin embargo, los registros oficiales indican que absolutamente ninguno de sus productos tiene aprobación para ser usado en niños o adolescentes. Cero. Esa discrepancia nos abre la puerta a uno de los fenómenos más comunes, pero menos comentados públicamente, en la práctica clínica. Es que llama mucho la atención. Porque si ninguno de esos 17 productos está aprobado comercialmente para menores de edad, resulta lógico preguntarse por qué una agencia nacional invierte tiempo y recursos en emitir una alerta tan detallada advirtiendo sobre su uso en esa población exacta. Es decir, ¿por qué advertir sobre algo que, en papel, no debería estar ocurriendo en primer lugar? Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la caja del medicamento, la etiqueta oficial y el registro sanitario dicen explícitamente que no está indicado para pacientes pediátricos, ¿cómo es que hay niños tomándolo y desarrollando estos efectos secundarios en sus huesos? Esto nos llega al corazón de lo que se conoce como el uso fuera de indicación, o el famoso uso off-label en inglés. Off-label. Sí, y lejos de ser una negligencia, esto es una realidad clínica diaria y a menudo una necesidad vital. ¿Una necesidad vital usar algo no aprobado para esa edad? Totalmente. Imaginemos el escenario dentro de la habitación de un hospital oncológico infantil. Los médicos especialistas tienen frente a ellos a un paciente pediátrico con una leucemia extremadamente agresiva. Una situación desesperada. Han probado los medicamentos de primera línea, los protocolos estándar, y el cáncer ha desarrollado resistencia a todos ellos. Las opciones formales se han agotado. El reloj está en contra. El tiempo corre en contra sí. El equipo médico sabe, por la literatura científica y por la experiencia en adultos,
que el dasatinib tiene esa potencia subnanomolar de la que hablábamos. Esa increíble capacidad para romper las defensas de las células malignas, la llave maestra. Exacto. En ese momento, en un intento desesperado, ético y científicamente fundamentado por salvar la vida de ese niño hoy mismo, el médico decide recetar el medicamento, a pesar de que la burocracia regulatoria aún no haya aprobado formalmente esa etiqueta pediátrica. ¡Wow! Es una perspectiva que cambia por completo la narrativa. Claro, no es una imprudencia. No se trata de saltarse las reglas por capricho, sino de utilizar una herramienta de rescate cuando la casa está en llamas y no hay otra opción. Y esto sucede mucho en pediatría, ¿verdad? Muchísimo. Porque realizar ensayos clínicos a gran escala, ciegos y controlados en niños, es logísticamente complejo y también éticamente muy delicado. Así que la ciencia a menudo avanza a través de la experiencia clínica directa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el papel de una agencia reguladora como el INVIMA no es juzgar la intención del médico en la sala de emergencias. Claro, ellos tienen que mirar los datos. Su función es evaluar la evidencia fría y dura disponible. Y el análisis que hacen en este informe es muy riguroso. Reconocen que en la práctica clínica real se toman estas decisiones difíciles. Saben que el off-label existe. La población pediátrica sencillamente no cuenta con el respaldo de ensayos clínicos suficientemente robustos que garanticen la seguridad a largo plazo. Falta evidencia sólida para niños. Y al sumar a esa falta de evidencia el nuevo riesgo comprobado de retraso en el crecimiento óseo que descubrieron los canadienses, la balanza de riesgo-beneficio cambia drásticamente. Y el informe del INVIMA va incluso un paso más allá, para fundamentar su decisión en la normativa local. Mencionan un documento clave que me pareció interesantísimo. El listado de usos no indicados en registro sanitario, UNIRS. El listado UNIRS emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Es fascinante que exista todo un listado oficial dedicado exclusivamente a regular los usos no aprobados de los medicamentos. Es una forma de organizar y darle un marco legal a esa zona gris de la medicina. Y la versión más actualizada de ese listado, que data de julio de 2025, no incluye al dasatinib para uso en menores. No está en la lista de excepciones. Por lo tanto, al no estar en la caja, no está respaldado por estudios masivos en niños y ni siquiera figurar en el listado de excepciones UNIRS, el INVIMA emite un veredicto firme. No se recomienda su uso en la población pediátrica. Ese veredicto es la función protectora del Estado en acción. Y es aquí donde el documento técnico se transforma en directrices prácticas y tangibles para el día a día. Porque esto tiene que llegar a la gente. Las autoridades sanitarias saben que estas alertas no solo las leen los oncólogos. La información se filtra a los hospitales, a las farmacias y, eventualmente, llega a los hogares. Por eso, el informe dedica una sección entera a traducir toda esta complejidad bioquímica en advertencias de seguridad estrictas que cualquier paciente y cuidador debe conocer de memoria. Ese es un puente fundamental. Toda esta ciencia sobre quinasas a nivel subnanomolar es asombrosa, pero la gran pregunta es, ¿cómo se traduce esto al mundo real? Al día a día del paciente. Sí. ¿Qué instrucciones específicas le da el INVIMA a una familia que tiene una caja de este tipo de medicamentos en casa? La primera directriz que señalan parece dictada por el sentido común, pero es vital repetirla. Siempre hay que repetirlo. Los medicamentos oncológicos son recetados de manera exclusiva por un especialista para las condiciones biológicas de un paciente en particular. Por ello, el informe es tajante al advertir que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe compartir un tratamiento para el cáncer con otra persona. Ni siquiera si los síntomas parecen similares. Exacto. Y a esa advertencia le sigue una segunda regla que cobra una urgencia especial en nuestra era digital actual. El dasatinib y cualquier fármaco de su clase requieren estrictamente una fórmula médica. Una receta oficial. Sí. El INVIMA prohíbe explícitamente y alerta sobre el peligro masivo de adquirir este tipo de tratamientos complejos en plataformas digitales, a través de redes sociales o en cualquier comercio que intente ofrecerlos como si fueran de venta libre. Es que buscar remedios para el cáncer por Internet es jugar a la ruleta rusa. La automedicación es un riesgo en cualquier ámbito de la salud, pero la automedicación en oncología, jugando con agentes citotóxicos, es un peligro verdaderamente incalculable. Completamente de acuerdo. Hay un tercer punto en estas directrices prácticas que el INVIMA destaca para el entorno doméstico,
Y es una frase que resume perfectamente la potencia de estos químicos. A ver. Cito textualmente la premisa del informe, recordando la obligación de mantener estos frascos fuera del alcance de los niños. Y dicen, no solo un juguete y pueden poner en riesgo la vida y la salud de ellos. Es una línea contundente. Aterriza todo este vasto debate sobre cromosomas y mutaciones directamente en la mesa de la sala o en el botiquín de cualquier hogar. Totalmente. Y hay un eslabón vital en todo este sistema de seguridad que el informe subraya hacia el final y que a menudo pasa desapercibido. El llamado a la acción para el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Cierto, el sistema de reportes. Porque este gigantesco ecosistema de rastreo mundial del que venimos hablando no funciona de manera automática, depende de la acción humana. Alguien tiene que subir los datos al sistema. El informe insta vehementemente a los profesionales de la salud, a las instituciones clínicas y a los propios pacientes a reportar cualquier evento adverso que observen. Son estos reportes individuales, ingresados al sistema por médicos y cuidadores cotidianos, los que permiten que agencias como el INVIMA o Health Canada detecten esos 19 casos entre millones. Claro, sin esa información de primera mano no hay alertas. Sin el reporte activo de los ciudadanos y los doctores, el sistema está ciego. Ese es un punto extraordinario. Escuchando todo esto, es muy posible que alguien se pregunte, bueno, yo no padezco leucemia, nadie en mi familia toma dasatinib ni nada parecido, ¿por qué debería encontrar fascinante todo este entramado burocrático y científico? La relevancia de este informe trasciende con creces a un solo medicamento oncológico. Lo que estamos presenciando es la prueba palpable de que el conocimiento científico es un organismo vivo, en constante evolución y perfeccionamiento. La ciencia no se detiene cuando el medicamento sale a la venta. Para nada. Las agencias sanitarias de todo el mundo no se limitan a estampar un sello de aprobación en una caja y olvidarse del asunto. El informe del INVIMA enumera las fuentes de las que se nutre. Menciona la base de datos de acceso restringido Vigilize. ¿Vigilize suena como una red de inteligencia? Es una plataforma colosal gestionada por el Centro de Monitoreo de Uppsala, que actúa bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow! También cita a la Agencia Europea de Medicamentos para corroborar la información del producto comercial original, el Sprycel. Y por supuesto trabaja en conjunto con las agencias de Canadá y Panamá. Todo un esfuerzo internacional coordinado. Imaginar a todas estas entidades gubernamentales de distintos continentes compartiendo bases de datos, intercambiando notas y cruzando alertas como si fueran un masivo grupo de estudio global es sencillamente fascinante. Es que es una red de protección a escala planetaria. Es una red de seguridad invisible e incansable que rastrea los efectos a largo plazo que son biológicamente imposibles de detectar en los breves años que dura un ensayo clínico inicial. Es un sistema diseñado para protegernos a todos, independientemente de qué medicina estemos guardando en nuestro botiquín. Es una perspectiva que realmente inspira confianza en el proceso científico. Para sintetizar este recorrido profundo que hemos hecho hoy, empezamos explorando un inhibidor de leucemia tan sofisticado que opera bloqueando proteínas a un nivel subnanomolar. Una verdadera llave maestra contra células cancerosas rebeldes. A partir de ahí, seguimos el hilo invisible de apenas 19 casos de efectos secundarios pediátricos que encendieron las alarmas en el norte de América. Bajaron por Panamá y culminaron en una alerta oficial del INVIMA en Colombia. Y en medio de este viaje internacional, logramos asomarnos a la compleja y muy humana realidad de las recetas fuera de indicación, donde la burocracia, la esperanza clínica y el riesgo inevitable se encuentran cara a cara. Todo este recorrido a través del informe 272-2025 y muy especialmente ese dilema clínico de prescribir fármacos no aprobados para intentar salvar vidas, nos deja con una reflexión bastante profunda. Te escucho. Esto plantea una pregunta importante. Pensemos en el inmenso peso que recae sobre los hombros de un médico que, en el silencio de un consultorio, se enfrenta a un niño con un tipo de leucemia que ha resistido todos los tratamientos convencionales. Una situación verdaderamente abrumadora. Ese profesional tiene en sus manos el conocimiento sobre una molécula, el dasatinib, que posee el potencial bioquímico real de salvarle la vida al paciente en ese mismo instante. La opción está ahí, en la farmacia del hospital.
Pero, simultáneamente, la evidencia global le advierte que administrarlo amenaza directamente el desarrollo físico, el crecimiento de los huesos y el futuro de ese mismo niño. Es un escenario sin respuestas fáciles. ¿Cómo se pesa en la balanza una vida salvada en el presente urgente frente a las secuelas permanentes del día de mañana? Son exactamente este tipo de decisiones que rayan en lo imposible y que ocurren a diario en las fronteras de la ciencia médica, las que nos recuerdan de forma contundente que la medicina moderna es tanto una ciencia de precisión exacta y subnanomolar como un arte profundamente humano de sopesar riesgos y esperanzas. Una pregunta que sin duda expone la inmensa carga y la incalculable responsabilidad que conlleva la práctica clínica todos los días. Y con esa poderosa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta exploración detallada haya arrojado luz sobre los engranajes invisibles de la seguridad en la salud pública y sobre las complejas decisiones que ocurren en los pasillos de los hospitales a nivel mundial. La invitación, como siempre, es a mantener viva la curiosidad, a mirar más allá de la superficie de las noticias y a seguir buscando el panorama completo y las múltiples perspectivas en este vasto mar de información en el que navegamos a diario. Nos encontramos en la próxima exploración.